Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del hemisferio donde nos estén mirando. El día de hoy tengo el gusto de recibir a Ángel Benzal, que viene a comentarnos sobre el evento que ya comienza por el 12 de octubre, por el Día de la Hispanidad, el evento de Hispanidad de Cartagena, organizado por la Asociación Héroes de Cavite. Así que te damos la bienvenida aquí al canal de Capitán Perú. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias, Rafael, por la invitación y bueno, también por tenerte a ti también en Cartagena en breve, ya conocernos personalmente. Así es un evento en el que voy a participar. Dios mediante, si todo sale bien, pues ahí nos estaremos viendo presencialmente junto con muchas otras personalidades más que también van a asistir. Pero antes de hablar del evento en sí, todavía se hace necesario, todavía el concepto de hispanidad se está abriendo paso entre muchas personas que incluso tienen algunos prejuicios en contra de lo que significa la hispanidad. Entonces, antes de entrar a lo que sería el evento, ¿puedes expresarnos en tus propias palabras qué significa la hispanidad? Bueno, a mí cuando voy por redes sociales y le pregunto a la gente, dice, bueno, ¿eres hispanista? Y hay gente que me dice, bueno, ¿qué es ser hispanista, no? Y yo les digo, bueno, pues estar en contra de la leyenda negra que pesa sobre España. No hubo ningún genocidio, hubo una integración, hubo un mestizaje, hubo una fusión de culturas, no hubo genocidio, sino una fusión. La hispana y la andina, los peruanos tienen esa sangre, ¿no? Tanto la hispana como la andina, ¿no? Y es una tontería despreciar cualquiera de ellas, ¿no? Las dos suman. Por un lado es eso, y por otro lado buscar una unión cultural y económica entre los países que hablamos español. Aquí no es nada de todos con España o todos con Perú, no. Cada país es independiente. Cada país tiene su independencia, tiene su autonomía. Y lo mismo que en la Unión Europea, por ejemplo, tenemos cierta también autonomía y no hay nadie que mande sobre los demás, mandamos todos de común acuerdo, pues hacer algo parecido. No tiene por qué ser similar, sino se trata de establecer alianzas, sobre todo en el aspecto cultural. El idioma nos une. Somos 500 millones de personas que hablamos un mismo y tenemos una misma lengua materna, 600 millones si contamos a aquellos que entienden el español. Somos la segunda lengua del mundo y es un gran activo que tenemos que poner en valor. Todos los países, no solamente España, sino Perú, México, Argentina, es de todos. El idioma es un idioma universal que es de todos y todos nos podemos entender como estamos haciendo tú y yo ahora mismo. Cada uno, pues hay un océano, una inmensidad, un océano que nos separa, ¿no? Pero las nuevas tecnologías nos acercan, ¿no? Yo me siento más cercano de una persona de Perú o de México, de Argentina, que de los vecinos marroquíes o franceses. No, la cultura no tiene nada que ver. Hay un abismo, ¿no? El abismo parece que el océano nos separa a marroquíes y a franceses y no nos separa de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, y luego está en la parte del cultural, pues está buscando una unión también económica, ¿no? La gente aspira a vivir mejor, todos aspiramos a vivir mejor. España es la puerta de entrada en el mercado de la Unión Europea. Estamos hablando de países con un nivel de vida muy alto, con una capacidad económica enorme, que pueden hacer fluir capitales en ambas direcciones. Si se dieran las circunstancias en aquellos países de Hispanoamérica donde se da una circunstancia de estabilidad, por así decirlo, estabilidad gubernamental, política, pues eso atrae los capitales y lo que hay que intentar fomentar es esa estabilidad en todos los países de Hispanoamérica y bueno, o en España mismo, que tampoco la tenemos del todo. Y que esa estabilidad pues ayude a atraer capitales de la Unión Europea pues vía España, ¿no? Eso es, digamos, somos un puente. Pero cada uno, por supuesto, remarcar eso, que esto no es volver al imperio ni nada de eso que algunos se inventan, no, esto no va de eso, esto es que cada país es autónomo, cada país es independiente y entre todos pues tenemos que
que juntarnos y juntarnos para en lo económico, en lo cultural, en aquello que vaya surgiendo, pues sumar y en lo que nos une, que es la cultura, y en lo que nos puede hacer vivir mejor, que es la economía. Has mencionado, además del aspecto económico, también que la hispanidad es luchar contra la leyenda negra, ¿no? ¿Cómo definirías lo que es leyenda negra y cómo diferenciarla de lo que muchos también llaman la leyenda rosa? Porque hay muchas personas que dicen, los hispanistas más bien son los que difunden una leyenda rosa en donde dicen que los españoles llegaron a América con flores repartiendo chocolates y que todo fue amistad, todo fue paz, todo fue amor. Y obviamente, pues, eso, ¿cómo sabemos? O en algunos otros casos, y eso sí yo mismo lo he escuchado, también dicen, no, que América era un continente incivilizado, de salvajes, todos andaban en taparrabo, y más bien los españoles fueron, les llevaron la civilización, y los civilizamos a todos. Algo que cuando tú te paseas, pues, por las construcciones, las pirámides, los monumentos que se encontraban acá, te das cuenta de que un pueblo incivilizado no podía haber construido algo de tal magnitud. Entonces, ¿cómo sabemos si existe una leyenda negra? ¿Qué cosa es leyenda negra? Y también cómo diferenciar de que no existe una leyenda rosa y que más bien nos quieran meter una leyenda rosa por los palos. Bueno, a ver por dónde empiezo. Bueno, empezamos por la leyenda negra, ¿vale? La leyenda negra es, pues bueno, hablar mal de un país. En este caso España. Empezó en Europa, pero también se extendió por toda, no solamente Hispanoamérica, sino Estados Unidos. En el caso de Europa es porque no nos podían derrotar en el campo de batalla. Empezaba la imprenta en aquel momento en Holanda, pues bueno, pues vamos a hablar mal de España, lo que hoy llamaríamos como fake news, noticias falsas. Bueno, vamos a hablar, ya que no nos podemos derrotar en los campos de batalla de Europa, pues vamos a inventarnos una leyenda negra, vamos a exagerar exagerar o inventar determinadas acciones que pudieran hacer los españoles tanto en Europa como en América, y a base de eso pues vamos a intentar denigrarlos, ¿no? Es una estrategia política, por así decirlo. En América pues pasó lo mismo, ¿no? Sobre todo con la época de las independencias, las guerras civiles, mejor la época de las guerras civiles, porque al fin y al cabo quien luchaba por España en América era el Ejército Real del Perú. Principalmente, era la principal fuerza. España estaba invadida por Napoleón, apenas se podían enviar soldados y si llegaban algunos, como muchos llegaban a la que era la zona de la costa de Colombia o de Venezuela. Entonces, como el mismo Bolívar reconocía, o sea, España nos ha hecho la guerra con dinero criollo, con frailes criollos y con soldados criollos. O sea, 3/4 partes, 4/5 partes de los soldados habían nacido en América. O sea, que eran tan americanos como los que querían la independencia, que a su vez estaban ayudados pues por otros europeos, principalmente ingleses, que se les prometía pues quedarse embarcarse en una aventura. Habían terminado la guerra napoleónica, no tenían oficio ni beneficio y dijeron, pues bueno, nos embarcamos y de lo que saqueemos podemos vivir. Ese es el problema, ¿no? Que se saqueó a América en vez de dejarla que se desarrollara, ¿no? Y a partir de ahí empezó un poco la balcanización y la deuda externa de América, sobre todo con Inglaterra, ¿no? Bueno, el caso de la leyenda negra en Perú, o bueno, en los países hispanoamericanos surgían unos nuevos países, no había esas naciones, no existían antes. Imagínate Colombia, ¿qué es Colombia? Colombia, Colón, o sea, por ejemplo, ¿no? O Argentina, o bueno, el Perú, bueno, tiene una tradición inca, ¿vale? Pero tampoco era un país. Tenemos que inventarnos unos países, ¿no? Y entonces pues tenemos que inventarlos en contra de alguien y en contra de España. Entonces también vamos a mirar quién ganó, fueron los independentistas, y que la independencia de América tenía que llegar en algún momento, pero todo de una forma mucho más, a lo mejor más tardía, más ordenada y mucho más organizada, no lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, pues eso vendría a ser la leyenda negra. Había que inventarse un discurso contra España para justificar esas naciones que a partir de ahí iban a empezar a andar, ¿no? La leyenda rosa. Bien, vamos a ver, yo tampoco tengo muy claro lo que es la leyenda rosa.
A ver, si es justificarlo todo, no, o sea, España no hizo el 100% de lo que hizo en América bien, habría cosas que se harían bien, cosas que se harían regular, cosas que se harían mal, no podemos jugarlo con los ojos de hoy, tenemos que jugar con los ojos de aquel tiempo, ¿no? El sistema de la vida era dura en Perú, como en Sevilla, como en Nápoles, como en Grecia, o sea, la vida en aquella época era dura para todos, ¿no? Y si se hiciera alguna cosa mal, pues bueno, la ley, bueno, como bien sabes, la ley de España, desde los reyes católicos en adelante, protegían a la población nativa. Si se cumplía o no, bueno, pues puede ser que haya gente que no la cumpliera. En Perú, en España, tenemos leyes y a veces pues no se cumplen. Todos sabemos que no se cumplen, ¿no? Que hay fallos, ¿no? Algún fallo podría haber, efectivamente. Pero yo creo que al final, más que centrarnos en tal cosa mala que pasó en determinado momento, un determinado día, un determinado año, hay que valorar en un conjunto. Tienes que valorar 300 años en común en un conjunto. Para mí fue positivo, ¿vale? Que hay alguien que dice, no, que se cometieron algún error. Efectivamente, pues algún error se puede cometer, como se puede cometer ahora mismo en Perú, en España, tal, o sea, pero yo creo que si valoras en conjunto las universidades, los caminos reales, los hospitales, las ciudades que se formaron, la globalización que supuso el idioma, respetando también los idiomas autóctonos. También hoy una parte de la población de Perú habla idiomas autóctonos. Eso no se... No, una civilización no aplastó a la otra, sino que convivieron, por así decirlo. Y bueno, a ver, me comentabas, bueno, de que todo lo hicimos. No sé si me comentabas algo en específico sobre la leyenda rosa. Creo que al final me comentabas algo. ¿Me lo puedes recordar para poder responderte, Rafael? Sí, que muchas personas mencionan que los hispanistas hablan de una leyenda rosa al tratar de mostrar que los españoles llegaron solamente en cuestión de paz, de amor y a civilizar un continente que andaba en taparrabos y totalmente salvaje, lo cual vemos evidencia en las construcciones que no era así, ¿no? Sí, a ver, yo considero que bueno, la civilización inca pues estaba muy desarrollada y es lo que nos vas a explicar tú en Cartagena, conocer esa realidad. Nosotros sabéis, hay un grado de desarrollo, bueno, a ver, no toda América tenía el grado de desarrollo que tenían los incas. También hay que decirlo, hay zonas de la Amazonía que sí vivían en taparrabos y tal, pero en el Caribe o tal, pero no toda América sí, había ciertas zonas que tenían una determinada organización, si no un imperio no, como el Inca no se puede mantener desde Ecuador, ¿no? Desde la frontera en Colombia, más o menos, hasta una parte del norte de Argentina o de Chile, ¿no? Entonces tú no puedes, tú tienes que tener un grado de tecnología para hacer eso, igual que España tenía que tener un grado de tecnología para llegar donde llegó, ¿no? O sea, tú eso tienes que hacerlo con un grado de tecnología, efectivamente. Y los incas pues la tenían, si no hubieran llegado donde hubieran llegado. Y es lo que tú nos vas a contar en Cartagena y estamos deseando escucharte, ¿no? Escuchar esa realidad que en parte, bueno, tú ya has compartido en Héroes de Cavite, en alguna conferencia que nos has dado, pero bueno, vamos a conocer, pues bueno, esa realidad, los incas hispanos, la tecnología inca, el desarrollo de Tahuantinsuyo. A ver, dímelo tú, que a mí se me traba la lengua. Tahuantinsuyo. Pues vamos a conocer ese esplendor, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a compartir, ¿no? Efectivamente, nosotros no fuimos a complementar otras civilizaciones que ya existían ahí en América, y fruto de ello pues es la hispanidad, ¿no? Es la fiesta, ¿no? Nosotros es una jornada lo que celebramos en Cartagena, pero yo hablaría más de una fiesta de la hispanidad, ¿no? Es un encuentro, para mí es un encuentro entre a lo mejor personas que a lo mejor cuyo antepasado a lo mejor no se veían desde hace 200 años, ¿no? Entonces, bueno, sí. Ahora mira, justamente hablando de la leyenda negra, creo lo bueno es que aquí en mi canal siempre podemos contar con los comentarios que nos ayudan, que nos apoyan, y ahora que estamos hablando de leyenda negra, pues justo viene toda una serie de comentarios cargados de leyenda negra, y voy a poner precisamente uno de ellos como para esquematizar, para poner un ejemplo
de lo que sería la leyenda negra, y también voy a poner otro sobre lo que es leyenda rosa, pero primero comencemos con este, ¿no? En el Cusco hay una cuesta que se llama Margura. Se llama así porque los incas, porque ahí hacían rodar las piedras de Sacsayhuamán sobre los incas, que al no poder destruir las edificaciones tuvieron que soterrar con tierra, ¿no? A ver, voy a poner aquí un ejemplo de lo que era un inca en esa época, durante la época pues de la conquista y del virreinato, ¿no? Aquí estoy compartiendo precisamente una imagen, ¿no? En donde vemos a un descendiente inca en la época que estamos hablando. Específicamente este era de apellido Chihuantopainga, de la panaca de Yoque Yupanqui, ¿no? Entonces, este sujeto no lo veo pues que le han hecho rodar una piedra por encima, ni que cargaba piedras, pues, ¿no? Sino todo lo contrario. Eso es leyenda negra, ¿no? Leyenda negra es colocar hechos como que no fueron, simplemente con una intención de dejar mal. Para poner en contexto lo que se dice sobre la calle Amargura, que es cierto que en Cusco existe una calle Amargura que es muy empinada, que comunica hacia la fortaleza de Sacsayhuamán, y por lo tanto era utilizada para llevar las piedras desde Sacsayhuamán a la Plaza Mayor, y esas piedras fueron utilizadas para construir la Catedral de Cusco. Y como era una cuesta muy empinada, era muy común que ocurran accidentes, como cuando tú llevas piedras a través de una cuesta, que se resbalen y que ocurran accidentes. Aquellas personas que estaban llevando las piedras, ¿no? Y por eso se le llamó la cuesta de Amargura. No es que se hacían rodar las piedras a propósito y no se utilizaban incas. Los incas eran nobles. Y es muy probable de que eran los mismos incas los que mandaban a estos yanaconas, a estos cargadores, a llevar esas piedras. Porque recordemos que el traslado de estas piedras se hacía de esta manera desde el Tahuantinsuyo, desde la época del Inca. Y también recordemos que estos accidentes ocurrían desde la época de los incas. Y curiosamente, cuando un accidente, y tenemos las piedras cansadas que están en Ollantaytambo, en Sacsayhuamán, piedras que rodaban, piedras que caían sobre los yanaconas, pero cuando sucedía esto se le llama pago a la tierra. ¿No? Entonces, la tierra nos ha cobrado el traslado con la vida de un yanacona. Es parte de nuestra cosmovisión, ¿no? Entonces, cuando lo hacían en la época española, porque seguramente ni siquiera lo hicieron españoles, lo hicieron curacas y descendientes incas que ordenaban esto, ahí sí era un acto de crueldad y de maldad, ¿no? Pero cuando se hacía en la época del Inca, bueno, era pago a la tierra y es parte de su cosmovisión, ¿no? Entonces, acá tenemos un muy buen ejemplo de cómo se tergiversa la historia solamente para dejar bien a algunos o dejar mal a otros. Y con respecto a la leyenda rosa, también encontré acá un comentario muy interesante que dice: pensaba que la leyenda rosa era el de nuestra independencia enalteciendo a Bolívar y San Martín. Algo muy interesante también, porque nadie habla que existe una leyenda rosa, especialmente alrededor de San Martín, alrededor de Bolívar, que lo podemos ver en los países de la ex Gran Colombia, ¿no? En Ecuador, Venezuela y Colombia y Panamá, que se enaltece, casi se canoniza, casi se pone en un altar, se pone en el Olimpo a Simón Bolívar, ignorando pues todos de los abusos que cometió, muchos de estos abusos que fueron en territorio peruano, porque sabemos que Simón Bolívar fue el primer dictador del Perú, fue el que disolvió el alferazgo real que reunía a los descendientes incas, dejó sin títulos nobiliarios a los descendientes incas, les expropió las tierras a los descendientes incas y además después de eso nos declaró la guerra para quitarnos Tumbes, Jaén y Maynas, la guerra Gran Colombo peruana, y eso finalmente desencadenó en todos los conflictos que hemos tenido con Ecuador, incluso hasta bien entrado el siglo XX.
y eso no se cuenta. Entonces, sí, pues es verdad, ahí hay una leyenda rosa que nadie dice que es leyenda rosa, ¿no? Contra eso no protesta nadie. Y bueno, tenemos varios comentarios aquí también. Luis Daniel, un saludo a Luis Daniel que está conectado, pues veo que ya se está teniendo su propia batalla en el chat. También a la Asociación Dionisio Inca Yupanqui, a quien también le mandamos un saludo. Y bueno, aquí entre los comentarios estoy viendo que ya se desató su propia batalla, su propia guerra en el chat. Así que continuamos nosotros, ¿no? Un saludo también a Pili que siempre nos acompaña. Ángel, ¿qué nos puedes decir ya sobre el evento en sí? ¿Qué cosa es Hispanidad Cartagena 2022 y cómo está alineado para alcanzar los objetivos de la hispanidad que precisamente has mencionado? Bueno, pues no solamente son conferencias, principalmente hay conferencias, tenemos la suerte de contar con ponentes internacionales, como en tu caso, Rafael, contar también con Patricio Long, con Marcelo Gullo, con Mónica Luar, de Uruguay, con Jorge García, vendrá de madrileño, pero está en Texas, él ha investigado el tema de las misiones. Y bueno, luego también contaremos con componentes filipinos, algunos filipinos estadounidenses, como Numeriano Mufar, o bueno, ya lo iremos en, bueno, en el programa pues aparecen, digamos, todas las personas que van a intervenir, como por ejemplo también de aquí Luis Gorrochategui, José Javier Esparza, José Luis Linares, el director de España de la Primera Globalización, Julio Enche, Alberto Gil Ibáñez, bueno, el encuentro de youtubers, ¿no? En el que también vas a participar. Tú participas el sábado por la mañana con Patricio Long, con Jorge García y con Marcelo Gullo, y luego el ya más informal, eso es el sábado por la mañana, y más informal ya es el viernes con el encuentro de youtubers, tuiteros, con Darío, se me ha ido Santiago Armesilla, que estuvo ya el año pasado, y bueno, Darío Madrid y Javier Santa Marta, ¿vale? Que también es muy buen comunicador, y luego hará un monólogo, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que soy de diferentes tendencias ideológicas, todos hispanistas, eso es lo que nos une, por eso estáis en el evento, pero a lo mejor tenéis otros puntos de vista y eso a veces también es enriquecedor, ¿no? El conocer el punto de vista de los otros compañeros, ¿no? También vamos a tener espectáculos pues, bueno, relacionados con el folclore, vamos a tener al grupo de folclore de la Conquista, es un grupo de baile de grupo, bueno, lleva sus bailes y sus trajes tradicionales tanto de la costa, de la zona de Guayaquil, de la Serranía, de Quito y luego pues también de la Amazonía, ¿no? Y bueno, también vamos a tener a Antonio Arauz, que también conocido hispanista, que bueno, que amenizará con el saxofón y bueno, él está para todo. Está para todo y la verdad es un encanto. Y bueno, luego tendremos alguna actividad también relacionada con el senderismo, también tendremos ponentes locales, vamos a tener un encuentro el sábado por la tarde, pues también mujeres hispanistas. Aclara lo que aquí nosotros llamamos más bien como andinismo, como caminata, porque entiendes que en el Perú senderismo tiene otro concepto, mucho más turbio y peligroso. Bueno, pues es caminata, sí, vamos a ver por los alrededores de Cartagena, vamos a dar pues bueno, una zona de castillos, se explicará un poco pues el sistema defensivo de la ciudad, ¿no? Cartagena es una ciudad trimilenaria. Ya, bueno, es conocida porque ahora mismo acabamos de terminar las fiestas de cartagineses y romanos, ¿no? De hecho, aquí, pues, bueno, pues aquí estaban los cartagineses, después llegaron los romanos, se quedaron con las minas de plata, de plomo, y nadie los acusa de nada. Le robaron la plata, los saquearon y les robaron todas sus minas de plata. ¿Cuándo exigen que los romanos devuelvan la plata? Devuelvan el oro, ¿no? Devuélvanos el oro. Devuelvan el oro, la plata, los cartagineses también, ¿cuándo devuelven?
Entonces, bueno, al final, para mí eso sería una tontería, ¿no? Seguir a Italia ahora, que nos indemnice con eso y tal. No, o sea, al fin y al cabo, se llevaron unas cosas, trajeron un idioma, el latín, que compartimos, trajeron una religión que también unificó, igual que sirvió para unificar también Hispanoamérica. Hicieron caminos, hicieron templos, hicieron termas, hicieron ciudades. Bueno, al final tienes que valorar en un conjunto y la verdad es que fue positivo. Yo creo que al final no puedes cambiar la historia, tienes que vivir con ella y no tener rencor, porque si no, no puedes vivir. Entonces nosotros en Cartagena lo que hacemos es una fiesta, no le reclamamos, lo hacemos como algo turístico y encima de todo nos trae dinero, nos trae una proyección internacional y al fin y al cabo esa fiesta pues trae ingresos a la ciudad, ¿no? Es una fiesta pues, muy conocida y bueno, pues nos abre oportunidades culturales y nos vuelve al pasado, un pasado que aceptamos con total naturalidad. ¿No? Excelente. Y precisamente acá también nos dejan comentarios sobre el libro que voy a presentar, así que voy a aprovechar para hablar también de ese tema. Y algunos ya lo tienen en sus manos, ¿no? Algunos ya he recibido comentarios de personas que lo han leído o que lo están leyendo. Tengo, bueno, acá está la carátula. Y pues encontramos, pues, ¿no? Que este es el libro que voy a estar presentando en el evento de Hispanidad Cartagena. El libro está siendo publicado en España y desde aquí también mando un saludo a la editorial, a la Tribuna del País Vasco, por darme la oportunidad de publicar mi primer libro en España. Yo ya tenía otros libros, pero todos han sido publicados en Perú. Por primera vez estoy incursionando en la península, y el libro lo pueden encontrar en Amazon, como con este título, Los Incas Hispanos, tanto en Amazon.es para España, o en Amazon.com para el resto de países. Y bueno, ahí mismo pues se hace el envío. ¿Y de qué trata el libro, no? ¿Por qué es relevante, por qué es interesante conocer esta historia? ¿Por qué es importante hablar sobre los incas hispanos, que es de repente un vacío que existe incluso en la historia del Perú? Yo mismo me sorprendí y encuentro a muchas personas peruanas sorprendidos de que se pueda llamar a un conjunto de incas como hispanos, porque todo el mundo piensa que los incas fueron exterminados, ¿no? Fueron aniquilados por los españoles, por los conquistadores, y eso es parte de la leyenda negra, porque vemos que más bien las panacas incaicas, aquellos descendientes que portaban también el título de inca y que tenían en su cabeza el derecho de llevar la mascapaicha, que era la borla, que era la corona del inca. Precisamente aquí también voy a colocar esta segunda imagen. Antes ya había colocado un cuadro de uno de estos personajes de quienes hablo en el libro. Aquí estoy colocando la foto de Alonso Chihuantopa Inca, que ahí lo ven, pues en la cabeza tenía la borla del Inca, en su mano derecha una cruz, porque era católico, y en su mano izquierda el escudo de armas otorgado por la corona de Castilla. Y pues ellos fueron los principales aliados del rey de España en el virreinato del Perú, e incluso con las armas, porque ellos defendieron a la monarquía española ante un gran número de sublevaciones, que no solamente fue la de Túpac Amaru, porque ellos fueron los que lucharon contra Túpac Amaru, pero incluso contra sublevaciones de españoles. Y ahí tenemos pues a el encomendero Hernández de Girón, que se subleva contra la corona
contra el rey de España y es combatido por Jerónimo Huacrapáucar, curaca de los Huancas, y que luego su hijo, Felipe Huacrapáucar, recoge en una probanza cómo los Huancas pelearon a favor del rey de España y viaja hasta Madrid para presentarle esta probanza al rey y para decirle cómo fueron ellos los que pelearon a su favor en contra de este encomendero sublevado Hernández de Girón. Y el rey de España les otorga un escudo de armas que el día de hoy es el escudo de Huancavelica, y Huancayo también tiene pues en su escudo a un huanca que está sujetando a un español con una cadena por el cuello, y este español representa a Hernández de Girón, que se sublevó en contra del rey, ¿no? y que los huancas pues lo defendieron. Entonces, algunos de ellos incluso llegaron a pelear en la misma península a favor del rey. Y acá tenemos el ejemplo del Inca Garcilaso, que también pelea en España, y que, bueno, es más famoso por sus comentarios reales, pues el príncipe de la literatura hispanoamericana, o a Dionisio Inca Yupanqui, de la Panaca de Huayna Cápac, y que pelea en las guerras napoleónicas, defendiendo la península, ¿no? En contra de la invasión de Napoleón. Así que, pues, ellos son los que hunden nuestras historias. Y es por eso que este libro yo lo he querido presentar en España, porque es la historia que tenemos en común. Y es justo que se conozca tanto en Perú como en España, para que en España también se valore este legado que dejaron los descendientes incas en la cultura, en las letras, como Garcilaso de la Vega, en el ámbito militar, como Dionisio Inca Yupanqui, e incluso en la sangre, porque muchos de ellos unieron sus casas, unieron su apellido, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de Beatriz Ñusta, que se casa con Martín de Loyola, y la casa del Inca se une con la casa de Loyola. O sea, es una gran cantidad de historias de acerca de muchos de estos personajes. Algunos quedaron en Perú, otros viajaron a la península y se casaron allá y tuvieron descendencia allá, y a su matrimonio asistió el rey de España, incluso porque los veía como parientes. Y estas historias se nos han quedado vetadas, ¿no? Se nos han ocultado, no se nos han contado ni siquiera en el mismo Perú. Y eso es muy agraviante contra la cultura andina, porque es borrar 300 años de historia andina, y que necesita ser comunicado, necesita ser rescatado, tanto en el Perú como en España, porque también es parte de la historia española, y porque son los lazos en común con que nos unen. Y precisamente estos matrimonios que estoy conversando aparecen en un cuadro que lo voy a compartir también ahora, y que es el cuadro del matrimonio de Beatriz Ñusta, justamente con Martín de Loyola, y de su hija, Ana Lorenza Loyola, con Juan Enríquez de Borja. Y este cuadro, que el día de hoy se encuentra en el Museo Pedro de Osma, en Barranco, viaja hasta Madrid y es expuesto en el Museo del Prado, que es uno pues de los grandes museos de arte, seguramente entre los más importantes del mundo. Y gracias a esa exposición, porque eso fue justo antes de la pandemia, en el año 2019, coincidió con que se estaba grabando el documental de España, la primera globalización, y vemos que al final del documental aparece este cuadro del matrimonio, este cuadro que estoy compartiendo precisamente en estos momentos. A ver, aquí está. Este que vemos acá es el que aparece, ¿no? Al final del documental. Y es un cuadro peruano que se estaba exponiendo en el Museo del Prado,
y es con este cuadro que finaliza el documental, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes conversar, Ángel? Porque también he visto que este documental ha sonado mucho y también la Asociación Héroes de Cavite ha difundido, ¿no? Y ha entrevistado a las personas relacionadas al documental. A ver, para que los que nos están viendo también se enteren de qué se trata y por qué tienen que verlo. Bueno, pues efectivamente el año pasado José Luis López Linares, el director del documental, estuvo en el evento y este año va a repetir, o sea, va a volver a venir y hay hay una mesa que se llama España la primera globalización. En este caso no vamos a proyectar la película, se va a hablar de ella. Y bueno, pues hay varias personas de las que están de las que salen en el documental que van a estar en Cartagena, ¿no? Por ejemplo, Marcelo Gullo, Patricio Lons o Natalia Denisova. Estos tres que salen en el documental, pues por ejemplo, van a estar en el evento Hispanidad Cartagena. El documental es romper el tabú, el desconocimiento, ¿no? Como es algo que suma más a la historia común, como puede ser tu libro y el de otros escritores. Es una parte de que se nos había ocultado por los motivos que sean y bueno, es algo que hay que sacar porque sube la autoestima, ¿no? Sube la moral, ¿no? De una primera globalización que pudimos hacer el mundo hispano en su momento, ¿no? América, México, lo que es México, Perú, estaban en el centro de esa globalización. La globalización se hace con Filipinas, a través del galeón de Manila, de la ruta asiática, llegaban a la zona de Barranquilla primero y después a Acapulco, donde también llegaban pues otros productos de Lima, de Perú, y luego pues ahí o de otras partes de Hispanoamérica, y de ahí pues bueno a la Ciudad de México, a Veracruz, y de Veracruz pues bueno pues a Habana, y a partir de ahí salía en la flota de Indias hacia Sevilla, hacia Europa. Entonces esa es como termina el documental, ¿no? Dice, la lucha por el pasado es la lucha por el futuro, ¿no? Si queremos construir un futuro juntos, tenemos que dejar por lo menos determinadas élites, ¿no? Tienen que dejar de infundir el odio, ¿no? El odio que busca un poco dividir, no solamente con España, sino que con otros países vecinos, ¿no? Entonces, en vez de vernos como enemigos, tenemos que vernos como amigos, y ese documental abre una puerta a la esperanza, y al fin y al cabo, si cualquier persona que se ponga a reflexionar después de ver el documental, o leer tu libro, o ver una conversación como la que estamos teniendo ahora, solamente quiero que piense lo siguiente, o sea, ¿qué le diferencia a un peruano de un ecuatoriano, de un boliviano, de un español, de un mexicano, en la forma de hablar, de sentir, de comer? O sea, hubo un mestizaje también en los productos, ¿no? Hay productos de América que fueron a España, y de España de Europa que el resto del mundo que llegaron a través de España, ¿no? Entonces, digamos, el caballo, la mula, todo eso evitó el sufrimiento de muchos trabajadores, porque antes me parece que el animal más grande de Hispanoamérica es la llama, ¿no? La llama, sí. Entonces, la llama no puede cargar a una persona sobre su lomo, a diferencia del caballo, ¿no? Entonces podía ser utilizado como un animal de carga ligera, pero no para transporte o para carga pesada. Pues eso ayudó mucho a América, lo mismo que la patata ayudó a evitar mucho hambre en Europa, por ejemplo, tampoco extendernos mucho, ¿no? Y al final, en esa globalización, salimos ganando todos, y si nos globalizamos y evitamos el tener esas redecillas, el vernos como enemigos, sino como vernos como hermanos que somos, si vemos el real de A8, ¿no? La importancia que tuvo en su momento, ¿no? Entonces, como se suele decir, agua pasada no mueve molino, ¿vale? Y hay políticos que parece que se preocupan mucho del indígena o del indio muerto, pero no del vivo, ¿no? O sea, el hablar de que España en su momento se llevó determinadas cantidades de plata o de oro, cuando las monedas
cuando las mineras actuales están llevando mucha más cantidad de oro y plata con el beneplácito de todos esos mismos políticos, ¿no? Claro, o sea, te distraen con una cosa que pasó hace 300, 400 años para que no valores que tú puedes vivir mejor hoy en día. ¿Quién se lleva el oro, la plata, el cobre de Perú? ¿Quién se lo lleva? Las compañías anglosajonas, ahora lo van a sustituir los chinos, pero siempre se lo va llevando a alguien, por así decirlo, ¿no? Siempre se lo lleva a alguien y al pueblo a lo mejor no llegan esos recursos, ¿no? Entonces, la cantidad de oro o plata que podía extraerse a pico y pala no es la misma que se puede extraer hoy en día con retroexcavadoras, con dinamita. Lo que salía antes era ínfimo, era poquísimo. Por los caminos de antes, no son las autopistas de ahora, antes no existía el tren, ahora sí. Las líneas estas de avión, las compañías aéreas, las compañías navieras, o sea, no tiene nada que ver. O sea, por lógica, tú sabes que lo que se llevaba antes era poco. A lo mejor sí, llegaba una parte, el quinto real llegaba a Europa, el resto se dedicaba pues a hacer caminos, a hacer catedrales, a hacer hospitales, a hacer universidades que hoy en día existen, ¿no? Recuerdo en una riada de hace, lamentablemente, que sufristeis, no sé si hace 10, 15 años, el puente que habían construido hacía unos años con la República, con las comisiones o lo que hubiera por medio, se derrumbó. Y a la misma altura, pues un puente virreinal aguantó 100, sí. 400 años después, ¿no? O sea, sí. Los puentes incas y los puentes del virreinato aguantaron, y el puente que fue construido hace unos años en pleno siglo XXI, y todavía dijeron, no se cayó, se desplomó. Entonces, pues eso, o sea, hay que, yo creo que cualquier persona que no esté infundido, a ver, siempre hay personas que a lo mejor pues, digas lo que digas o hagas lo que hagas, van a justificar lo injustificable, ¿no? Pero yo apelo a esa ciudadanía de España, porque también hay mucho desconocimiento, o de Hispanoamérica, que piensen, ¿no? Si todos hablamos español, todos, si tiene amigos de otros países, de España, de Perú, de México, de Argentina, de Ecuador, sentimos, vivimos igual, nos gusta la fiesta, hablamos igual, tenemos una forma parecida de relacionarnos, ¿no? Yo no, ya te digo que yo no, sí tengo un abismo con un vecino marroquí geográficamente o francés, pero con un hispanoamericano no veo esa diferencia, ¿no? Es como si fuera una provincia, a ver, no dependiente de España, sino que cuando yo voy, por ejemplo, a Valladolid, pues hablan con otro, marcando, bueno, una pronunciación a lo mejor más exquisita que los murcianos, pero bueno, pero tiene una pronunciación igual que la pronunciación que puedan tener los vascos o los gallegos o los andaluces, ¿no? O sea, sabes que es de esa zona, ¿no? Sabes que es de Andalucía o de Galicia o del País Vasco por la pronunciación que tiene, ¿no? Por el tono que le ponen. Y yo también sé que bueno, una persona es del Perú o de Venezuela también por el tono que le pone, pero más allá no veo ninguna diferencia. Y muchos peruanos, venezolanos, argentinos están viviendo aquí en España, están conviviendo con nosotros, trabajan, son nuestros vecinos, son nuestros compañeros de trabajo y no hay una diferencia, por mucho que algunos quieran hacerla crear, porque tienen a lo mejor, como dicen aquí en España, chiringuitos montados. Aquí los independentistas tienen su chiringuito montado, entonces necesitan crear esa mentira, necesitan crear ese odio para ellos seguir viviendo en de ese cuento, porque si la gente realmente descubre que es una tontería, ¿no? Que lo que nos une es mucho más lo que nos separa, y en el caso de América lo único que nos separa es la distancia, un océano, que las nuevas tecnologías, como estamos haciendo ahora mismo, nos acercan. Pues si la gente piensa eso realmente, determinadas estructuras políticas se vienen abajo, no pueden utilizar el discurso del odio hacia el español para tapar sus corrupciones o para tapar el por qué la gente no vive mejor de lo que debería vivir en determinados países. Vamos a pasar a algunas preguntas que nos están dejando en el chat. Esta es una de ellas. ¿Qué opina tu invitado sobre cambiar el 12 de octubre como fecha nacional de España y que esa fecha internacional hispana? A mí me gusta. De hecho, ya nosotros como Red de Cavite hemos hablado de eso, y ahora cuando termine Hispanidad Cartagena es una de los
es uno de los puntos que tenemos a tratar, ¿no? Que bueno, que puede ser el 12 de octubre, puede tener el valor que tiene ahora mismo, pero también puede tener otro que no tenía hasta hace mucho, hasta hace poco lo tenía, ¿no? Aquí en España, por cuestiones políticas o por otras cuestiones que desconozco, pues se cambió. No entiendo el por qué se cambió. Y nosotros como hispanistas pues queremos recuperarlo porque es el momento que nos une. Ese momento y el 23 de abril, que es muy importante, porque muchas veces ahora que es el día del libro, pero nosotros como Héroes de Cavite lo pusimos en valor ya este año y hay mucha gente que lo desconocía, que en la ONU está reconocido como que es el día del idioma español. La gente lo conoce como el día del libro, como segundo como Cervantes, como el día de Cervantes, pero no como el día del idioma español. Y nosotros lo hemos puesto en valor y bueno, con la colaboración de muchas asociaciones como la Dioniso en Cayupanqui, de la que bueno, tenemos estrechos lazos, o como otra como México Hispano, como la Unión Hispanista Argentina o Colombia Hispánica. En algunos casos pues, hemos ayudado a nosotros a fundarlas, otras pues, bueno, se fundaron, colaboramos simplemente. Pues bueno, nos pusimos todos manos a la obra y entre todos y mucha más gente que se unió, pues estamos poniendo en valor ese día que es igual de importante que el 12 de octubre. Luis Daniel nos pregunta, ¿no? ¿Qué era el Perú durante el Imperio Español? ¿Qué lugar ocupaba el Perú? ¿Era un lugar esclavo? ¿Era un lugar pobre? ¿Era un lugar simplemente de sacarle los recursos? ¿O qué significaba? Bueno, de esto sabes tú más que yo, ahora si quieres me complementas, porque tú eres el historiador, yo no. Yo soy organizador. Bueno, a ver, los recursos, como hemos comentado, la prueba está en que hoy en día hay puentes, hay caminos, hay universidades, hay hospitales construidos durante la época virreinal, ¿no? Entonces, a diferencia de otros imperios, como el anglosajón, que era extractivo, nosotros era un imperio generador, no extractor, sino generador también de recursos. Que algo iría a la península, efectivamente. Hoy en día también se paga un quinto, una quinta parte de impuestos, ¿no? En cualquier país del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una diferencia, pues, entre un imperio extractivo y un imperio generador. Y bueno, pues al final, pues estamos, todo suma, ¿no? Toda iniciativa bueno, todo lo hispano, todo lo andino, la mezcla, pues suma, y tampoco quiero centrarme solamente en lo hispano, me gustaría también remarcar lo andino, que es lo que tú vienes de lo que trata tu libro, ¿no? Los incas hispanos, y bueno, también quiero remarcar eso, ¿no? Que en ningún caso no fuimos a civilizar a nadie, fuimos a fusionarnos con, ¿no? Más bien. Ahora en el chat se están peleando por Franco. No sé cómo llegaron a pelearse por Franco y de que Franco le hizo una estatua a Bolívar. Pero bueno, muchos en la península van a viajar al evento, pero muchos también de los que están escuchando esta transmisión obviamente no van a poder viajar. Entonces, ¿cómo lo pueden encontrar? ¿Se va a transmitir en redes? ¿Lo pueden ver virtualmente? ¿Y a través de qué canal puede ser? Sí, a través del canal de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, pues lo vamos a retransmitir en directo y luego pues se editarán los vídeos y también se colgarán, pero se va a retransmitir, casi todo se va a retransmitir en directo a través del canal de conferencias de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Así que, bueno, ya sea presencialmente o físicamente, mejor dicho, o bien a distancia, pues todo el mundo va a tener la oportunidad de escuchar a Patricio Long, Marcelo Gullo y a muchísimos ponentes que merece la pena escuchar. De hecho, no he llegado a comentar nada en la jornada empresarial y también es muy importante. Vamos a contar con Ramón Tamames, que es uno de los padres de la Constitución Española, Enoz Castellanos, que ya el año pasado vino ya como presidente de Canacintra, la patronal mexicana, la patronal de industria de transformación de México. Y bueno, vamos a contar con varios ponentes de Filipinas y filipinos-estadounidenses, ¿no? Y con esto vamos a hacer la primera comunicación. Filipinas, Asia, América, España a través de España-Europa.
¿no? Por así decirlo. Al fin y al cabo, es volver a encontrarnos. El evento pretende, aparte de generar contenido, que está muy bien, genera también, y no es menos importante, lazos de amistad entre personas que nos conocemos, en algunos casos nos conocemos a través de la distancia, ¿no? Pero bueno, los hispanos necesitamos tocarnos, saludarnos, abrazarnos, y esto es una oportunidad para eso, porque esa es la hispanidad real, ¿no? El luego, pues, el tener a un compañero al lado en tu caso, pues, de español, o argentino, o estadounidense, o filipino, y poder hablar con ellos, e intercambiar, hacer contactos, y al final crear una red, crear una telaraña hispanista que cada vez sume más y más masa social, que el día de mañana exigirá a sus políticos que apuesten por políticas hispanistas. Ya había mencionado que los comentarios siempre nos ayudan, nos apoyan, ilustrando e incluso llevando lo que nosotros decimos hasta límites insospechados, y por eso te traslado esta pregunta que me han dicho que te haga. Pregúntale por qué los hispanistas odian a la cultura inca. Ángel, ¿tú odias a la cultura inca? ¿Odias Machu Picchu, a Pachacútec, a Tupac Yupanqui? Que vas a venir, no sé, a pintarrajear la piedra en los 12 ángulos, aunque esos fueron más bien de países de Sudamérica los que hicieron eso. Te voy a contar con una ironía, te voy a responder con una ironía, ¿no? A ver. Si yo lo odiara, pues no te hubiera invitado al evento. Tú vas a venir a hablar de eso, ¿no? O sea, ¿cómo voy a odiar algo y invito a un ponente que venga a hablarnos de eso? No He recibido muy buenos comentarios de un libro en que todo el libro habla sobre los incas y ningún indigenista me lo ha comprado, ningún indigenista me ha dicho felicitaciones por rescatar 300 años de historia andina que no nos enseñan en los colegios, para nada. Y los hispanistas están encantados, me dicen, me fascina el libro, estoy encantado con la historia de los incas. Entonces, yo no sé quién está odiando a los incas acá. ¿Qué opinas, a ver, de lo que pregunta Mijail? ¿Debe dejarse de hablar de imperio español y pasarse a usar el de imperio hispánico? Porque son dos cosas distintas. ¿Qué opinan? Bueno, yo cuando me hablan de un caso y de otro, pues sé que nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿vale? Esto es como el envoltorio de un caramelo, ¿no? Según el envoltorio que le pongas, ¿no? Pero al final el contenido es el mismo, ¿no? La unión cultural, la unión de sangres, el mestizaje, la globalización a través de la religión católica y a través del idioma. Eso es lo que cuenta, más que a lo mejor mirar cuál es el envoltorio, sino el contenido. A mí me preocupa más el contenido que el envoltorio. Excelente. Bueno, hay muchísimos comentarios más, pero ya creo que la mayoría son también que se están peleando entre ellos, han desatado sus propias batallas en el chat. Así que llévese en paz, por favor. Acá nadie está denigrando la cultura inca, y nadie tampoco quiere denigrar la cultura hispana, si no buscamos en los puntos en común que tenemos entre ambas, y precisamente esos puntos de común fueron la historia del Inca Garcilaso de la Vega, de Dionisio Inca Yupanqui, y de muchísimos otros descendientes incas, Carlos Inca, Melchor Carlos Inca, Ana Lorenza Loyola Inca, Alonso Chihuantopa Inca, que fueron incas, fueron andinos, portaron la mascaipache en su cabeza, pero que al mismo tiempo hablaban español, eran católicos, fueron los que fundaron las primeras parroquias en Cusco y fueron los principales aliados del rey de España durante 300 años y los pilares de la organización del Virreinato del Perú, que se asentó sobre la autoridad de los curacas, que eran el nexo entre las autoridades españolas y el pueblo andino. Así que rescatemos lo que tenemos en común, no denigremos ninguno de los dos, porque finalmente los peruanos, así como la mayoría de hispanoamericanos, tenemos ese mestizaje, esa doble ascendencia de nuestros antepasados originarios del continente y también de los hispanos.
por ahí leí que se estaban peleando si Tupac Yupanqui llegó a la Polinesia o no llegó. Qué bien que Tupac Yupanqui haya llegado a la Polinesia. Felicitaciones, Tupac Yupanqui ha sido el más grande conquistador de América, ha sido el Alejandro Magno de América, y a mí me encanta personalmente su historia, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, porque Tupac Yupanqui ya llevaba varios años muerto cuando llegó Francisco Pizarro. Así que yo creo que está de más entrar a ese tipo de conflicto, o de desmerecer uno o de desmerecer al otro, porque le estamos dando la razón a nuestros enemigos, que son los que nos quieren divididos. Nos quieren peleándonos entre nosotros y distraídos de las cosas realmente importantes, que como habías dicho, es mejorar las políticas, mejorar la calidad de vida y tender lazos para hacernos más fuertes, especialmente ante las demás potencias mundiales, y no aparecer como los microbios que no tienen ningún peso político internacional. Así que creo que ese es no debemos perder ese objetivo de vista, ¿no? ¿Cómo los podemos encontrar entonces en sus redes sociales, tanto a Héroes de Cavite, en cuáles son los canales en donde los podemos encontrar, o de repente también otras organizaciones o personas que te gustaría pues que lo sigan en redes? Bueno, pues a ver, nosotros tenemos dos webs, la de Asociación Cultural de Cavite y la de Hispanidad Cartagena. Pueden seguir el evento ahí. Tenemos el canal de conferencias de Héroes de Cavite, tenemos Instagram, Facebook, Twitter y en breve TikTok. Entonces, más o menos estamos en casi todo. Y bueno, funcionamos también mucho con listas de difusión. Y bueno, por supuesto, animar a los compañeros que sean de Perú a que se unan a la Asociación Cultural Dionisio Inca, la asociación hermana Dionisio Inca Yupanqui, porque está ahí haciendo un trabajo enorme. Nosotros, pues bueno, pues como llevaremos el documental España la primera colonización a determinadas ciudades de Hispanoamérica, pues nos coordinaremos y trataremos el tema, incluso con algunos compañeros, también ver algunas visitas guiadas, tanto en Arequipa como en Lima, y dar difusión al gran evento que tenéis organizado para el 12 de octubre, la marcha que tenéis organizada junto con otras actividades, porque la verdad es que hay que reconocer que el movimiento hispanista en Perú es muy joven y es muy decidido, ¿no? Hay varias personas que tienen una capacidad de conocimiento, de divulgación enorme. Por ejemplo, estás tú, está Gustavo, está la profe hispanista, bueno, está Luis Daniel. Bueno, hay muchísima gente preparada, gente muy joven, y eso indica que si el futuro de la hispanidad en Perú concretamente es joven, el presente es joven, el futuro será más hispanista. No sé hasta dónde, pero por lo menos que cada vez se escuche más un determinado mensaje que haga al peruano pensar. No es el único mensaje, nosotros tampoco recomendamos que nosotros tenemos la verdad y ya está, ¿no? Nosotros tenemos no tenemos razón, tenemos nuestras razones, ¿no? Y queremos que, bueno, que los demás, cuanta más gente las escuche, mejor, y luego ya cada uno con otras cosas que le hayan contado y con lo que nos contamos nosotros, que saque sus propias conclusiones, ¿no? Si te acuerdas de aquel debate que participamos en aquella universidad, y yo creo que salió muy bien, y yo creo que hubo mucha gente que se sorprendió, ¿no? Sobre todo al escuchar a Luis Daniel, a ti, Jorge Chauca, hablar hablar tanto de Parimo como de la cultura incáricas, ¿no? Entonces ya eso descolocaba, ¿no? Descolocaba a lo mejor a quien estaba al lado, descolocaba no, a lo mejor sorprendía, ¿no? No tenían ese concepto de que un hispanista pudiera conocer en profundidad, como es tu caso, por la cultura inca y toda la tradición inca, ¿no? Entonces, animar a la gente que nos siga por redes sociales, animar a que, bueno, en el caso de la península, nosotros estamos en 13 provincias de España, que nos contacten también por correo electrónico, por también en la página, en el Facebook también tenemos WhatsApp. Y bueno, esto es al fin y al cabo un trabajo de equipo, ¿no? Yo soy ahora mismo la cara visible, pero hay muchos compañeros como Lola Gutiérrez, que es la vicepresidenta, Alberto Abascal, Alberto Vicioso, Eduardo Agüera, Fran Hurtado, Paco Moreno, Roberto Rey, Miguel, Lola, bueno, muchísimos compañeros, sería interminable.
la lista, de hecho, no sé, muchas veces tengo la duda de si empezar o no empezar, porque siempre me dejo a alguien, como a los Jesús, y bueno, pues esto es un trabajo en equipo, cuanto más seamos, más podremos sumar, y desde Héroes de Cavite tenemos soluciones globales para la hispanidad, estamos por toda América, estamos con proyectos como en Filipinas, como enseñar el idioma español a los filipinos, y ya de una forma nosotros directa o bien con asociaciones aliadas, pues bueno, pues sumar y construir este futuro en común, que no sé si nosotros veremos, pero esperemos que nuestros hijos sí. Nosotros queremos construir un futuro mejor para los que vienen, ¿no? No solamente para nosotros, sino para los que vienen, para los niños, para nuestros nietos, para el que venga, pues para que tenga ese conocimiento, ¿no? Para que no odie y para que sí ame en el caso de Perú, pues ambas culturas, ¿no? Y por supuesto por lo que hemos comentado antes, que se viva mejor, ¿no? Intentar establecer, como España puede ser el puente con la Unión Europea, un sitio donde hay mucho dinero, en algunos países hay mucho dinero, son mercados enormes, y al fin y al cabo Europa no es un gigante político que pueda decir es que Europa nos va a dominar. No, Europa no es un gigante político, es un gigante económico, por lo menos de momento. Político no lo somos, o sea que nadie se preocupe, como un gigante político es Estados Unidos, es China, y buscan dominar y controlar, ¿no? Europa no es un gigante político, cada país tiene un poco también su independencia, funciona de una determinada manera, y no hay una unidad con que vaya a explotar a nadie, ni una estrategia de futuro de quedarse con los recursos de nadie, ¿no? Hay compañías que luchan por sus intereses, lógicamente, como en todos los países, pero como países no hay una unión política, y por lo tanto es imposible que se busque dominar a nadie. Lo que más bien lo que queremos es establecer líneas de colaboración cultural, económica, y con una zona muy económicamente muy desarrollada, y que puede ser una oportunidad para todos, ¿no? Tanto para América como para Europa. Agradecemos a La Historia Tal Como Es, que nos manda saludos desde Piura y nos manda también una donación, y también a la donación de Aarón, que nos pregunta sobre la bandera de Borgoña, la Cruz de Borgoña. ¿Por qué representar al hispanismo con la Cruz de Borgoña si es una bandera del Imperio Español? Es que el Imperio Español también era Perú, era el Imperio Hispánico también, o sea, es lo que nos unía en aquella época. La bandera actual, pues sí, pero ya llegó muy al final, ¿no? Hubo más tiempo, la Cruz de Borgoña convivió con Hispanoamérica más tiempo que la bandera actual, la Constitución Nacional Española, ¿no? Entonces, a ver, nosotros tenemos la que tenemos ahora mismo, Perú tiene la que tiene ahora mismo, México tiene la que tiene ahora mismo, y al mismo tiempo hay gente que comparte esa bandera, lo mismo que aquí en España, pues hay gente que a lo mejor comparte la bandera de España con la bandera de Andalucía, ¿no? Por así decirlo, que es de otra región. O sea, no es excluyente, el compartir una bandera no excluye a la otra. Al final todo suma, ¿no? No es para nada excluyente, o sea, es como yo soy español, tú eres peruano, pero hay otros que son mexicanos, pero culturalmente nos consideramos hispanistas, ¿no? Un modelo cultural, o sea, todos somos hispanistas, pero cada uno tiene su nación, la nacionalidad que le pone en su DNI. Así es. Y de hecho, de todos esos países que ha citado y que existen actualmente, es el Perú el que ha conservado los colores de la Cruz de Borgoña, porque, por si acaso, les aviso que la bandera del Perú viene de la Cruz de Borgoña. Para ocultar este hecho histórico, nos han contado un cuento del sueño de San Martín, que vio pues a las aves con alas rojas. Eso es un cuento de Abraham Valderomar. La primera bandera de San Martín se inspiró en la Cruz de Borgoña, y de ahí vienen los colores del Perú de hoy. Así que incluso los peruanos los podemos usar con mucho orgullo, porque ahí nomás tenemos los lazos de unión. Y en las ciudades o estados hay muchos que mantienen la Cruz de Borgoña como su bandera hasta el día de hoy. Ya lo vemos en el caso de Florida y de Alabama, o de creo en Bolivia, creo que es Tarija. Tarija me parece, pero lo vemos en varios estados, en varias ciudades. Así que, bueno, es parte de nuestra historia.
no hay por qué ocultarlo, ¿no? Muchísimas gracias, Ángel, ha sido un gran gusto de verte acá y ya espero podamos vernos presencialmente por fin, después de ya tanto tiempo de conocernos, pues solamente ha sido por virtual, así que espero con muchas ansias este evento de Hispanidad Cartagena 2022 y compartir con todas las personalidades que van a estar ahí y también por fin pues ya poder conversar personalmente. Así que gracias y te dejo las palabras finales. No, ha sido un placer conversar con un amigo y porque aquí hemos estado entre ellos, yo he estado, la verdad es que he estado muy cómodo hablando contigo y tal y la verdad es que, bueno, pues deseando lo mismo, que nos conozcamos ya personalmente ya más en el evento Hispanidad Cartagena, aunque vamos a ir un poco locos, te aviso. Vamos a ir un poco acelerado porque organizar eso pues lleva mucho tiempo y lleva mucha logística, ¿no? Y siempre hay imprevistos y siempre hay, por mucho que ya el año pasado lo hicimos y tal, pues siempre surgen algunos imprevistos que hay que solucionar y tal. Esto la gente no se puede imaginar la cantidad de trabajo que lleva y la cantidad de recursos económicos que se lleva un evento de esta envergadura. Excelente. Ahí nos encontraremos, ya saben cómo seguir a Héroes de Cavite en redes sociales y tampoco se olviden de seguir a la página de Capitán Perú, ya sea en YouTube y en Facebook, de donde estamos transmitiendo, o si no también en Instagram y en Twitter como @Capitán Perú. Muchísimas gracias y ya nos veremos en una próxima entrevista. Gracias a ti.